Bueno, y estamos en comunicación con la diputada nacional Gabriela Brouwer de CONI. Buenas tardes, Gabriela. ¿Qué tal, Tito? Buenas tardes. Bueno, Es un la gusto estar con actualidad, vos. sí, bueno, gracias, igualmente, siempre es un gusto hablar. Bueno, básicamente nos metemos de lleno ya en dos temas candentes. El tema de fábrica militar, sé que ha sido quejosa en esa historia, qué es lo que planea el gobierno con fábrica militar. ¿Sabes algo del tema? ¿Pudieron recabar alguna información, diputados? Mira, te comento cómo fue el tema y qué es lo que hice. Como en el mes de junio me llama a mí, yo tengo personas amigas que trabajan en fábrica militar, acá nos conocemos todos, y me cuentan que hubo integrantes del Ministerio de Defensa en ese momento de Estados Unidos que habían estado visitando fabricaciones militares. Eso también lo vi en una nota de un medio periodístico y la gente de ATE se comunica conmigo también para contarme esto. Entonces yo le digo, miren, lo que podemos hacer, lo primero que podemos hacer y el recurso que tengo es hacer un pedido de informe. Claro, Porque acá lo primero que creo que debemos tener los riotercerenses es un poco de información. ¿Qué quiere hacer el gobierno con fabricaciones militares? ¿Qué intenciones tiene? ¿Qué objetivos plantea? Porque, a ver, si vos me preguntás, ¿es malo, bueno, tener inversiones extranjeras? Y bueno, si no tenemos inversiones en fábrica militar, va a ser muy difícil que reactive. El tema está en saber si hay algún tipo de inversión, qué se pretende hacer con eso, si se pretende producir armamento nuevamente. Yo creo que con lo que nos pasó a los riotercerenses, mínimamente tenemos que conocer, tenemos que estar informados. El Estado no puede ocultar, porque eso genera mayor incertidumbre, mayores, viste, sensaciones de que puede haber algo raro. Y creo que Fabricaciones Militares no es cualquier empresa del Estado, es una empresa que es estratégica, que está dentro del sistema de defensa nacional, que es productora de insumos, de armamento y de todo lo que requiere las fuerzas de seguridad y demás. Entonces, no puede ser tratada como cualquier empresa. Creo que el gobierno debe dar información oficial de todas estas cuestiones, más que nos encontramos en un contexto en donde hay reducción de presupuesto y de partida y que fabricaciones militares no ha sido ajena, que ha habido despidos digamos, serían despidos ocultos o encubiertos, son retiros voluntarios que se le dice, que la gente voluntariamente se va de fábrica, pero todo eso te genera un ambiente también de incertidumbre en lo laboral. Y yo también defiendo las fuerzas laborales de Río Tercero. Yo a defiendo ver, al Gabriela, trabajo. Gabriela, si vos que estás en el Congreso no conocés la información, imagínate vos Ujú, en la ciudadanía. Digo, claro. hay un ocultamiento evidentemente qué van a hacer con fábrica militar. Bueno, yo hice el pedido de informe, Y lo, fue aprobado sí, por la Comisión de Defensa, por ende, bueno, esperemos que nos contesten lo antes posible. bueno. Bueno, está tan planteado entonces que no hay información sobre qué está ocurriendo, Ujú. en realidad qué está ocurriendo ya mismo en fábrica militar. El Sí, porque segundo, te sí, sumo algo más, Tito, porque recordemos que hubo un intento de intención de privatizarla en la ley Bases, que estaba en el listado originario como empresas sujetas a privatización, después se termina eliminando del listado, pero el decreto que sacó primero mi ley habla de que las empresas del Estado tienen que convertirse en sociedades anónimas y eso está claro, vigente. Y claro. eso está pasando. Entonces, el gobierno puede tener intenciones informalmente pareciera, de querer vender una parte de esas acciones a inversores extranjeros. Pareciera que esa sería lo que pretende hacer, pero todo de manera informal. Y yo creo que acá tiene que ser muy serio por la empresa en la que estamos hablando, por lo que nos pasó a los riotercerenses. Tenemos que conocer, tenemos que saber, sobre todo por la seguridad nuestra también, de qué se pretende hacer ahí. Sí, aún siendo una empresa chica de 2 empleados, hay que democratizar la información.
No puede haber un ocultamiento. Ahora porque estamos hablando de fábrica militar con todo lo que conlleva el nombre y lo que ocurrió en la ciudad. Pero evidentemente algo no estamos sabiendo. El segundo tema, Gaby, que te quiero plantear, fuiste muy crítica porque fuiste una de las diputadas que promoviste la actualización de los saberes de los jubilados. El gobierno dijo, no, 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 ¿en qué partida hay? No, no hay partida para esto. Y lo vetó. Ahí hay unos reclamos populares de las cuales vos te haces eco. ¿Cómo sigue la historia? Sí, te cuento, Tito. Yo apenas me tengo que presidir la Comisión de Seguridad y Previsión Social. Inmediatamente nos ocupamos de tratar de generar una movilidad jubilatoria porque los haberes de los jubilados se habían deteriorado de una manera alarmante que no están llegando a cubrir la canasta básica alimentaria. Claro. Entonces, como radicales era una prioridad hacerle recuperar esos haberes. Entonces nos pusimos a trabajar intensamente desde mi comisión y logramos que más de 40 especialistas académicos nos ayudaran, hicieran aporte, analizáramos el decreto que dictaminó el gobierno, de querer incorporar el índice de precio del consumidor, porque en realidad fue una buena posición del gobierno, pero totalmente precaria e insuficiente. Es susceptible de judicialización ese decreto, o sea, el Estado se va a llenar de juicios con ese decreto, y eso también atenta contra el déficit fiscal. Lo que nosotros estamos planteando es que nosotros estamos de acuerdo con el déficit fiscal cero, que tenemos que equilibrar las cuentas, pero que acá hay un tema de prioridades. O sea, el déficit fiscal cero vos lo podés lograr de diferentes maneras. El gobierno lo ha logrado con el ajuste de los jubilados. Nosotros lo que estamos diciendo es que ese déficit fiscal cero no lo tenemos que lograr ajustando a los jubilados, tenemos que lograrlo ajustando otras partidas que tiene el mismo gobierno y que nosotros le hemos puesto a disposición al gobierno, como son estos famosos gastos tributarios, que sabes que son, Tito, son exenciones impositivas que tienen empresas y que tienen personas, como por ejemplo el sistema judicial, como ponemos de ejemplo la zona de todo el parque industrial de Tierra del Fuego, que no pagan impuestos como todos los argentinos. Y que esas partidas o esos gastos tributarios son 4 puntos del PBI. Cuando el proyecto nuestro, para recuperar los haberes jubilatorios y devolverle algo de dignidad a los jubilados, implica 0,43% del PBI. Es decir, que es un 10% de esos gastos tributarios. O sea, si revemos esas partidas, lo que pasa es que esto implica más trabajo, ser más minucioso, un análisis muy pormenorizado. Tenemos que lograr tener ese dinero para los jubilados, porque si estamos en épocas de crisis, también tenemos que ver todos los beneficios que da el Estado, porque son ingresos que deja de tener el Estado, entonces también tendríamos que ver eso. Por eso yo ayer, cuando vino el jefe de gabinete a diputados, lo planteé y le dije, el gobierno tiene pensado rever ante la crisis económica todos estos beneficios que está dando el Estado, que hacen que muchas empresas y personas no paguen al igual que todos los argentinos. ¿Y qué te contestó Franco? No me respondió, Francos. No me respondió esa pregunta concreta. Pero yo estoy presentando un proyecto para rever estos temas. O sea, y la verdad que nosotros estamos convencidos del trabajo serio que hemos hecho en lo técnico, muy sólido con el tema jubilaciones, y también hemos sido fiscalmente muy responsables. Por eso estamos trabajando y vamos a llamar una sesión el miércoles que viene para insistir sobre el veto que yo disiento totalmente con el presidente. Bueno, pusiste en carpeta algo que no lo conocía, que es que puede haber futuras judicializaciones sobre el tema. Sí, totalmente, porque Eso, claro, primero la para el ley de Estado es movilidad gravoso eso. bueno, es súper gravoso, es deuda que va a tener el Estado y que también atenta contra el déficit fiscal cero. Primero porque la Constitución dice que la ley de movilidad jubilatoria debe hacerse por ley. El gobierno lo hizo por decreto. Y segundo, que ese decreto no tiene criterios que ya estableció la Corte Suprema de Justicia, que la movilidad jubilatoria debe tener una variable relacionada al salario. Por eso nosotros en nuestra propuesta incluimos un aporte, una variable, para que si la variable salarial aumenta en un año en relación al índice de precio consumidor, los jubilados puedan tener ese aumento una vez al año. Entonces, así de esa manera también recuperan algo si la economía se recupera, si los salarios se elevan y demás.
Como así también, Tito, el Estado o este gobierno no le dio toda la inflación, no hizo recuperar toda la inflación que hubo en enero. Pero Les Milei dice que, comió, claro, les comió a los jubilados un 8%. Y ahí también está el ajuste que ellos quisieron hacer para lograr el déficit fiscal cero. vos Todo decís, eso sí, está bien. atenta contra la legalidad del DNU. Vos decís que los jubilados, los haberes de los jubilados perdieron un 8%. Pero Milei dice, los sueldos de los jubilados le ganaron a la inflación. En una entrevista con el Sí, periodista la vi. Majul, ahí se contrapone con lo que vos decís. Bueno, primero te cuento que no perdieron solo 8%. Los jubilados vienen perdiendo el año 2017 y ya han perdido hasta este año casi un 40% de los saberes, en donde, si bien en todos los gobiernos perdieron, también perdieron muchísimo cuando Milei devaluó apenas ingresó al gobierno. Entonces también este gobierno es parte del deterioro de sus haberes. Y Milei habla como que los jubilados ganan en dólares, como que son, no sé, cree que son millonarios, pero la verdad es que en Argentina consumimos en pesos y los bienes están en pesos. Y lo concreto es que los jubilados tienen un ingreso que no llegan a cubrir los bienes indispensables, que esto es alimentarse, que comprar los remedios, vestirse, o sea, no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria. Esa es la realidad. Está bien. Bueno, Gabriela, gracias por la comunicación. Un abrazo grande a la distancia. No, gracias a vos, Tito, como siempre a disposición. Un abrazo Bueno, enorme. abrazo, abrazo.